Buenos días. Vale, sí que está encendido. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la presentación para, bueno, pues para no perder más tiempo. Y ahora vamos a empezar con la inauguración del acto, que va a ir a cargo de Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, y después intervendrá Óscar Castro, presidente de APN Castilla y León. Entonces, Enrique, cuando quieras. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por asistir al Consejo Económico y Social de Castilla y León. Muchas gracias a Óscar Castro y a todo el equipo de APN, a Jonathan, Cristina, por estar aquí, por elegir nuevamente la sede del Consejo Económico y Social para presentar este importante informe. Bienvenidos todos, bienvenidos los consejeros, consejeras de la institución aquí presentes y al personal del CES. Este informe sobre la pobreza y la exclusión en Castilla y León es un informe imprescindible para entender la realidad social desde esta perspectiva. Yo quiero felicitar a EAPN, que es la principal red de organizaciones contra la pobreza, contra la exclusión social que existe en Castilla y León, en España, en la Unión Europea. Quiero felicitar a EAPN y a las organizaciones que la conforman por este esfuerzo, por este estudio magnífico, cada vez más certero, más amplio, más profundo, que nos permite conocer con detalle cuál es la situación de la pobreza en nuestra comunidad autónoma, en España y en Europa, con carácter general, además utilizando una metodología común. Lo he dicho más veces, pero lo reitero. La pobreza, la exclusión social son los problemas más graves del Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho manifiesta un fallo grave cuando existen cifras de pobreza y de exclusión social como las que tenemos y por tanto tenemos que esforzarnos colectivamente desde los poderes públicos, desde la sociedad, en corregir ese fallo. Porque es un fallo que por otra parte no solo ya afecta, que es lo más grave, a las personas, a su entorno familiar, a su entorno personal, sino que afecta muy directamente a la legitimación del propio sistema. Por lo cual es un asunto que merece la máxima atención, la máxima prioridad para que no haya nadie en situación de pobreza, en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Por eso, y es la principal conclusión que extraemos desde el Consejo Económico y Social, es imprescindible articular medidas políticas de erradicación de la pobreza. La pobreza por sí misma no se soluciona. No existe ningún contexto continental, político, de país, de comunidad que haya llevado a una situación así. En ocasiones se dice el crecimiento económico, la mejora del Producto Interior Bruto acaba con la pobreza, pero la práctica y los estudios, los informes de APN demuestran que no hay un efecto automático, ni mucho menos, y que por tanto es imprescindible asumir como prioridad de los poderes públicos en nuestro marco constitucional, en nuestro marco estatutario, la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Es verdad, y eso sí se puede demostrar en la práctica, que cuando hay graves crisis económicas o socioeconómicas se empeora la situación. Podemos verlo en el informe también. La situación creada por la crisis financiera internacional en 2008 genera una ruptura con carácter general y que se ve también en España y en Castilla y León de la línea de mejora ascendente de las situaciones que se pretenden erradicar. Y cuando estábamos en una situación que mejoraba, la crisis que generó la pandemia de la COVID también ha venido a retrasar, a empeorar la situación y lo podemos ver en el informe. Son datos muy oportunos que además en los gráficos vemos muy bien representados. Eso es cierto, pero lo contrario no necesariamente. En una situación de crecimiento económico como la que está España, como la que está Castilla y León, las cifras de pobreza, de exclusión social, se resisten a desaparecer. No basta con que mejore la situación económica, porque el crecimiento no siempre está vinculado a una distribución con inequidad de la renta.
los efectos macroeconómicos no siempre repercuten de manera inmediata y positiva en la microeconomía, en la economía familiar y personal. Por tanto, hay que actuar en la distribución de la renta, en la garantía de las rentas mínimas, de los ingresos mínimos, en materia de prestaciones sociales, de servicios públicos, que todos ellos contribuyen a la mejora de esta situación. Y creo que nos lo indica muy bien el informe, porque ya desde hace unos años viene incorporando un dato que es muy preocupante. ¿Qué sucedería si no hubiera ayudas públicas, si no hubiera políticas públicas? La cifra de pobreza crece a porcentajes, no voy a dar datos porque no quiero coincidir o reiterar lo que va a decir Óscar después, a cifras que son absolutamente intolerables e inaceptables en un modelo de Estado como el nuestro. Por tanto, tengámoslo en cuenta. No dejemos todo al crecimiento económico, es positivo naturalmente, sino que debemos exigir, reivindicar políticas públicas acertadas para corregir una situación que no es mantenible si queremos que haya igualdad efectiva, libertad, un Estado social y democrático de derecho, como además exige el artículo 9.2 de la Constitución española. Termino como empecé. Desde el Consejo Económico y Social agradecemos a EAPN su trabajo constante durante todo el año, su implicación permanente en el grupo de enlace del Consejo Económico y Social, que ha cumplido 10 años de funcionamiento ininterrumpido, con sus aportaciones, sus propuestas, sus recomendaciones, y además agradecemos mucho este informe, que recomiendo a todos, ya no solo su lectura, por supuesto a las administraciones públicas, pero a la ciudadanía en general se lo recomiendo, sino su estudio, porque no basta con leerlo, hay que estudiarlo y ser muy consciente de que nos estamos jugando mucho y que las cifras que aparecen de brechas de pobreza, también territoriales, lo vamos a ver en España, entre el norte, el sur, entre el medio rural y el medio urbano, las brechas de género, la brecha de edad, son brechas que fracturan la sociedad, y eso no es posible en un Estado social y democrático de derecho. Y particularmente, y aquí coincido con una actividad, pues yo creo que muy relevante, que está realizando el Consejo Económico y Social de España y su presidente, Antón Costas, en poner sobre la mesa también los datos de pobreza infantil, que en España, en Castilla y León, no se corresponden con la situación, el desarrollo y el momento económico que tenemos, que deberían haber ya reducido al máximo esa situación. En fin, gracias por estar aquí, gracias por preocuparos desde EAPN y sus organizaciones por este asunto, y me complace enormemente ceder la palabra a continuación a Óscar Castro, que es el presidente, como sabéis, de EAPN Castilla y León. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por supuesto, por tus palabras, por el reconocimiento que, como sabe, el Consejo Económico y Social es mutuo también de parte de nuestra red. Buenos días a todas y a todos. Un año más, 17 de octubre, nos encontramos aquí, en esta que es nuestra segunda casa, y me permito el privilegio y el lujo y la confianza de decirlo, para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Es por ello que nos reunimos aquí. El día de hoy y el informe que a continuación presentamos nos recuerdan que la lucha contra la exclusión social no es solo una labor y una cuestión de solidaridad, sino un imperativo global de derechos humanos. En esta presentación del 15º informe sobre el estado de la pobreza en Castilla y León, elaborado por EAPN España, como todos los años, quiero comenzar y reiterar, en nombre de las 25 entidades que conforman EAPN Castilla y León, el más sincero agradecimiento al Consejo Económico y Social, especialmente a su presidente, Enrique Cabero, y a todo su equipo, por su colaboración, su hospitalidad y, por supuesto, por su compromiso constante con la causa de la pobreza. Gracias también a todas las personas, gracias a todas, a todos, representantes institucionales, organizaciones, medios de comunicación, que hoy nos acompañáis, y sabemos que no es fácil hacer un hueco en las agendas, y estar hoy aquí es para EAPN Castilla y León un motivo de agradecimiento. El año pasado, como pone aquí el roll-up que tenemos detrás,
celebrábamos el 20º aniversario de nuestra red. Han sido 2 décadas, y las que vienen, y las que continuarán, de compromiso con la justicia social, con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hoy quiero reiterar mi reconocimiento, mi agradecimiento personal y en nombre de toda la red a todas las entidades, personas, voluntarias y trabajadoras que forman parte de APN Castilla y León. Vuestro trabajo diario, vuestro compromiso y vuestra cercanía son la esencia de esta red. El informe que presentamos hoy a continuación nos ofrece una radiografía muy precisa. La muestra es de más de 4.000 personas a las que se han entrevistado en todo el territorio de Castilla y León. Pero es una muestra que nos preocupa. El informe es preocupante. La situación social de Castilla y León, insisto, es preocupante. Casi 1 de cada 4 personas en nuestra comunidad autónoma vive en riesgo de pobreza o exclusión social. El 24% de las personas están en situación de pobreza o exclusión social. La pobreza severa desciende ligeramente, hasta el 8,4%. Es un dato que mejora el dato del año anterior, del año 2023, porque como sabéis, estos son datos referidos al año 2024. Es una mejoría, pero todavía inaceptable en términos de justicia social. El dato más destacado, y que ya de alguna manera lo apuntaba el presidente Enrique Cabero, es que casi 1/3 de la infancia en Castilla y León, el 31,8% de la población, de las niñas y los niños, vive en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza infantil sigue siendo el rostro más injusto y doloroso de esta realidad. Nos preocupa la pobreza infantil y nos preocupa la pobreza juvenil. La juventud en Castilla y León, los jóvenes de 18 a 29 años, son el segundo grupo de riesgo en este sentido, alcanzando un 25,6% de situación de riesgo de pobreza entre los jóvenes de 18 a 29 años, reitero. También lo apuntaba el presidente, la brecha territorial continúa. En el medio rural, la tasa AROPE en Castilla y León alcanza el 30%, frente al 20% de media en las zonas urbanas. Una diferencia que refleja, bien a las claras, que la desigualdad de oportunidades es palpable según el lugar donde se viva. Otra de las brechas de la que no podemos ni debemos bajo ningún concepto dejar de hablar es la brecha de género. Vamos a ver en el informe que nos van a presentar Jonathan y Cristina posteriormente, que la mujer se encuentra en todos los indicadores, salvo en el de pobreza severa, en todos los indicadores por debajo de la situación, o sea, en una situación de mayor riesgo que los hombres. Y un dato fundamental, que comentaba también Enrique anteriormente, sin la acción de las administraciones públicas, la pobreza en Castilla y León alcanzaría al 45,7% de la población. Lo repito por el dato yo creo que es más que llamativo, ¿no? Sin la acción de las administraciones públicas, la pobreza alcanzaría el 45,7% de la población. Esto demuestra lo que venimos diciendo y venimos reclamando. Las políticas públicas funcionan, por lo que es necesario seguir reforzando estas políticas que tienen como objetivo la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Desde APN Castilla y León defendemos un sistema integral que garantice rentas dignas y continuas a lo largo del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, que aseguren el acceso a una vivienda adecuada, al empleo digno, a la educación inclusiva y a unos servicios sociales accesibles y humanos. Pero nada de esto será sostenible si no avanzamos hacia una justicia fiscal real, justa, que asegure los recursos necesarios para sostener los derechos sociales. No basta, como decimos, con que la economía crezca. La economía está creciendo por encima de la media de la Unión Europea, Castilla y León y en el territorio, en todo el Estado. Necesitamos que crezca con equidad, necesitamos un crecimiento que sea equitativo. Un sistema fiscal justo es el que permite financiar la educación, la sanidad, las políticas de vivienda, los servicios sociales o las rentas mínimas que sostienen la dignidad de las personas. La pobreza no es solo una carencia de recursos, es también una consecuencia de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Permitidme que me detenga un momentito en relación al Pacto Social por las Familias en Castilla y León. Este pacto, firmado a comienzos de este año entre la Junta de Castilla y León y las entidades del tercer sector del ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, muchas de las cuales estáis aquí presentes, representa un acuerdo de colaboración. Este pacto representa un acuerdo de colaboración, una oportunidad relevante, única, yo diría, entre las administraciones
y las entidades sociales para fortalecer el apoyo a las familias, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Su objetivo, recordamos, es construir una red de protección más sólida y coordinada, que garantice el acceso a derechos básicos como los ingresos suficientes para una vida digna, vivienda, educación, empleo inclusivo, promoviendo además la cooperación real entre los servicios públicos y las entidades del tercer sector. A lo largo de estos meses, no cabe duda, se están dando pasos en materia en todo lo relativo al pacto social, social por las familias. Pero es necesario seguir avanzando y desarrollar muchas de las medidas que en el pacto se recogen. Por eso, hoy, de nuevo, desde APN Castilla y León, hacemos un llamamiento a acelerar el desarrollo de este pacto, a dotarlo de la ambición y los recursos que las familias de nuestra comunidad necesitan y merecen. Acelerar el pacto no es solo una cuestión administrativa, es una oportunidad real para reducir la pobreza, mejorar la cohesión social y ofrecer esperanza a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Este acuerdo es una herramienta clave para garantizar que ninguna familia se quede atrás y para demostrar que la colaboración entre lo público y el tercer sector puede transformar la vida de las personas como viene haciéndolo durante muchos años. Voy concluyendo. La lucha contra la pobreza y la exclusión social no pueden depender de programas, de datos, de estadísticas. Es una tarea colectiva, un compromiso ético de todos los sectores de la sociedad. Las entidades sociales, administraciones, sindicatos, empresas, universidades, medios de comunicación, todas y todos tenemos que seguir colaborando desde la confianza, el diálogo, el respeto y la responsabilidad compartida. Reducir la pobreza no es solo una cuestión de justicia, es una estrategia de desarrollo. Una sociedad más igualitaria es una sociedad más fuerte, más innovadora y rica en todos los sentidos. Por mi parte concluyo. A continuación doy paso a Jonathan Sánchez, coordinador de APN Castilla y León, y a Cristina Sánchez, técnica de incidencia de la red. Y me permito de nuevo, una vez más, agradecer el trabajo no solo en torno a este día, a este acto, sino a lo largo de todo el año. Agradecerles personalmente y en nombre de toda la Junta Directiva el trabajo que hacéis para la red, para APN Castilla y León. Forman parte de la oficina técnica de APN Castilla y León y nos presentarán en detalle los datos del informe AROPE en Castilla y León referidos al año 2024. Después de la intervención, como hemos anunciado y comunicado, quedamos a vuestra disposición para preguntas, un diálogo abierto y demás. Muchísimas gracias y que tengamos buena jornada.
Vamos a ir dando comienzo para no retrasarnos más. Bueno, pues antes de nada, una vez más, agradeceros a todas las personas que estéis presentes. Bueno, también al Consejo Económico y Social, una vez más, por cedernos este espacio, la colaboración y sobre todo, bueno, pues la visibilidad, ¿no? Ya lo ha dicho Óscar, lo decimos muchas veces y no nos cansaremos. Al final, bueno, pues es la casa de todos, ¿no? Y es un lugar donde, bueno, pues nos da esa visibilidad para exponer algo tan importante como lo que vamos a exponer hoy. También agradecer a las 25 entidades que forman parte de la red, porque al final son las que están apoyando, las que trabajan, las que intervienen con los números, que ahora vamos a ver, son números, pero realmente detrás de esos números hay personas, hay familias, hay niños, hay mujeres, hay jóvenes, y son estas personas, estas entidades junto con la administración, las que, bueno, pues consiguen que esos proyectos de vida salgan adelante. Vale. Vale, sí. Bueno, como venimos haciendo los otros años, antes de empezar... Vale. Gracias. Vale, ahora sí. Vale. Como venimos haciendo otros años, antes de presentar los datos, explicamos de forma muy breve en qué consiste el informe, en qué consiste el indicador, porque bueno, nos parece interesante no mezclar algunos conceptos que a veces utilizamos de la misma forma, como pobreza o carencia material social severa o baja intensidad de empleo, porque no todo es lo mismo y cada cosa es una realidad diferente. El indicador AROPE es un indicador que se utiliza en el ámbito europeo, es decir, es el mismo indicador que se utiliza en todos los países de la Unión Europea. Y esto es muy importante porque nos permite comparar cómo se está interviniendo, es decir, comparar las políticas que se están haciendo. Entonces, esa misma metodología es lo que nos permite tener esta evolución, ¿vale? Principalmente sirve, en este caso, en concreto, para comparar cómo lo estamos haciendo con los objetivos que nos hemos marcado todos como sociedad en la Agenda 2030, en relación a la reducción de la pobreza y de la exclusión social. El AROPE se compone de tres indicadores que tienen que ver con diferentes áreas, que es la renta, el consumo y el empleo. Vamos a hablar de renta, entonces relacionado con la renta vamos a hablar de riesgo de pobreza. Relacionado con el consumo, es decir, lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas, vamos a hablar de carencia material, social y severa. Y de empleo, vamos a hablar de baja intensidad de empleo en el hogar. Vamos a explicar de forma muy rápida cada uno de estos indicadores. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza? Es decir, ¿de qué vamos a hablar cuando decimos que un tanto por ciento de la población está en pobreza? Es la que se relaciona con los ingresos económicos y en concreto con el 60% de la mediana de los ingresos. En concreto, en Castilla y León estaríamos hablando de 11.548 euros al año, que al mes supone 965 euros. Es decir, las familias que no lleguen a estos ingresos por unidad de consumo, ahora explicaremos qué son las unidades de consumo, estamos diciendo que están en situación de pobreza. Pero la pobreza tiene una cara más agresiva, que es la pobreza severa. Y aquí estamos hablando de familias que no llegan al 40% de la mediana de los ingresos. En concreto, 644 euros. Os he hablado de las unidades de consumo. Las unidades de consumo es un elemento, un concepto de la economía de escala, que nos viene a decir que en una familia no todos gastan lo mismo, porque el gasto es proporcional. ¿Qué significa esto? Que un adulto cuenta como una unidad de consumo y el siguiente adulto cuenta como 0,5 y los menores de 14 años como 0,3. Este concepto muchas veces ya le estamos poniendo en duda porque, bueno, tendríamos que decir si eso es así, si los menores de 14 años realmente consumen menos o gastan menos que los padres. Pero bueno, es el concepto, es el indicador que tenemos. Entonces, luego veremos el caso de una familia, digamos, concreta, bueno, un ejemplo de una familia de dos adultos y dos menores que supondrían 2,1 unidades de consumo. Pero bueno, esto lo veremos después. El siguiente... Vale.
perdonad. Ahí. Vale. El siguiente indicador que tenemos es la carencia material, social y severa, que este es como hemos dicho antes, es la capacidad que tenemos para consumir ciertos ítems de consumo, es decir, ciertas necesidades básicas que tenemos que cubrir. En Europa se utilizan 13 ítems, que luego, bueno, pues les veremos alguno. En el momento en que no somos capaces de cumplir 7 de estos 13 ítems, estamos en situación de carencia material, social y severa. Estos ítems se dividen a nivel de hogar y a nivel de personal. Entre los diferentes ítems que tenemos, bueno, pues nos encontramos algunos que tienen que ver más con el área personal, como es, por ejemplo, no poder permitirse ropa o no poder permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año, no poder sustituir los muebles viejos por muebles nuevos. Y, perdón, estos son a nivel de hogar. Y a nivel personal, como os decía, bueno, no poder sustituir la ropa, no poder tener 2 pares de zapatos o no poder reunirse con la familia o amistades una vez a la semana. Es decir, son indicadores que lo que nos vienen a decir es poder tener una vida digna en todo lo que las dimensiones, ¿no? Corresponden. Vale. Y por último nos encontramos con el BID, o la baja intensidad de empleo en el hogar. ¿Qué es lo que nos marca la baja intensidad? Bueno, pues son las faltas de oportunidades laborales. En concreto, se hace una estimación de las personas que están en edad de trabajar de los 18 a los 64 años y el tiempo que deberían haber trabajado en un año. Si ese tiempo está por debajo del 20%, vamos a decir que estos hogares están en baja intensidad de empleo en el hogar. Es decir, que o el trabajo es muy precario o es inexistente. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que para este indicador no se tiene en cuenta ni a estudiantes, ni a personas jubiladas, ni a personas que tengan una incapacidad laboral. Entonces, en el momento en que cumplimos con uno solo de estos indicadores, vamos a decir que estamos en riesgo de pobreza o exclusión social, que es el 24% que ya nos adelantaba Óscar. Luego la repetiré, en el momento que cumplamos uno. ¿Qué significa esto? Que podemos no estar en pobreza económica porque nuestros ingresos son superiores, pero por ejemplo podemos estar en carencia material, social y severa. Por ejemplo, porque bueno, pues con nuestros ingresos estamos ayudando a otros familiares y eso no nos permite consumir. O podemos estar en baja intensidad de empleo en el hogar y no en carencia, ¿vale? Es decir, estos factores se combinan unos con otros, pero en el momento en que estamos en uno, estamos hablando de que estamos en situación de pobreza o riesgo. ¿Cómo se elabora el informe? Y esto es muy importante tener en cuenta. Bueno, pues el informe se elabora a través de las encuestas de calidad de vida. ¿Esto qué significa? Que se compone de diferentes datos. Hay una parte que son los datos económicos que van a corresponder al año 2023, ¿vale? Es decir, los datos económicos que vamos a presentar hoy, 2025, corresponden al 2023. Y otros datos que son más cualitativos, es decir, que son los que van a formar parte del ítem de carencia de material social y severa, que se corresponden al 2024, ¿vale? Esto es para tenerlo en cuenta, que tenemos datos del 2023 y datos del 2024. Ya nos adelantaba Óscar que la muestra del estudio a nivel estatal ha sido de 72.000 personas, casi 73.000. Y en concreto, en Castilla y León ha sido de 4.018. Es importante porque del año anterior a este se ha ampliado esa muestra. Y esto es muy importante porque cuanto más se amplíe esa muestra, mejores datos vamos a poder tener. Vale, y ahora os dejo con mi compañera porque es cuando ya vamos a empezar a ver los datos. Vamos a empezar con una primera parte de donde vamos a comparar España con el resto, perdón, Castilla y León con el resto de comunidades. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, perdón. De nuevo vemos otra vez más cómo la tasa AROPE vuelve a partir a España en 2 claras mitades. Encontramos una mitad norte, entre la que se encuentra Castilla y León, en la que están las comunidades autónomas con menores tasas AROPE, por lo tanto, mejores datos. Mientras que encontramos una mitad sur, en la que se sitúan aquellas comunidades autónomas que presentan peores datos.
A nivel autonómico, Castilla y León ocupa la posición número 11, por debajo de la media nacional. Si bien es cierto que hemos descendido algunas posiciones, en términos generales, Castilla y León sí que muestra de los mejores datos en términos sociales a nivel nacional. Lo que vemos con los datos que hemos analizado en este informe es la importancia que están teniendo las políticas públicas, pero también esa necesidad de mantenerlas y reforzarlas. En esta diapositiva lo que observamos es la posición de Castilla y León en los 3 indicadores que conforman la tasa AROPE. La tasa AROPE está compuesta por la tasa de pobreza, por la carencia material y social severa y por la baja intensidad de empleo. Si nos centramos en la tasa de pobreza, en Castilla y León se sitúa en el 18,5%, por debajo de la media nacional. En cuanto a la carencia material y social severa, Castilla y León también presenta un valor más bajo, en torno al 6,5% frente al 8,3% a nivel nacional. Y lo mismo sucede con la tasa de baja intensidad de empleo. Nos situamos en Castilla y León en un 7%, también por debajo de la media nacional. A continuación, en esta tabla lo que se muestra es cómo se combinan los 3 componentes que conforman esa tasa AROPE que os ha explicado Jonathan anteriormente. En el caso de Castilla y León, lo que observamos es que la mayor parte de las personas que se encuentran afectados por esta situación únicamente se encuentran en situación de pobreza, es decir, que no se combinan varios factores como podría ser, por ejemplo, si observamos la comparativa en otras comunidades autónomas, ¿vale? Que podría ser personas que estuvieran, además de en situación de pobreza, también en una situación de baja intensidad de empleo y de carencia material y social severa. Por lo tanto, en Castilla y León está muy focalizado en la pobreza. En este gráfico que veis en pantalla observamos cómo se distribuye la pobreza según su intensidad en Castilla y León. Lo que vemos es que la mayoría de las personas en situación de pobreza se encuentran en la situación en la franja de pobreza no severa, mientras que la pobreza severa afecta al 8,4% de la población, que es el mismo porcentaje que a nivel nacional. También se puede destacar aquí el grupo de personas próximas al umbral de la pobreza, que aunque no lo consideramos pobres como tal, sí que viven con unos ingresos muy ajustados y les hace extremadamente vulnerable ante cualquier imprevisto. En este gráfico se muestra la tabla, En este gráfico se muestra la tabla de carencia material y social severa, que identifica a las personas que no pueden afrontar 7 de los 13 elementos básicos de vida en Europa. En Castilla y León esta tasa se sitúa en el 6,5% frente al 8,3% que es la tasa a nivel nacional. Por lo tanto, somos una de las comunidades con mejores datos. Sí que es verdad que aunque la tasa no es muy elevada, es importante destacar que es el porcentaje más elevado de la serie histórica que llevamos estudiando. Por lo tanto, sí que se observa que las dificultades materiales graves sí que han tenido un ligero aumento en los últimos años. Y en este gráfico que observáis en pantalla observamos los datos de la baja intensidad de empleo en el hogar. Lo que mide esta tasa son las personas que viven en hogares donde el empleo, donde apenas se trabaja. En Castilla y León este indicador es del 7%, por debajo de la media nacional que se sitúa en el 8,3%, lo que nos sitúa en una posición también favorable frente a la mayoría del resto de comunidades. A continuación vemos la relación entre el crecimiento del PIB y la pobreza, ¿no? Cosas que, bueno, ya lo hemos comentado antes. A nivel de lógica, mayor PIB, menor tasa de pobreza. Y en la mayoría de los casos es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en el caso de Castilla y León, con una posición intermedia de PIB per cápita cercano a los 28.000 euros y una tasa de pobreza del 18,5, estaríamos, bueno, pues por debajo de la media nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que algunas comunidades con PIB parecido, como el nuestro, como puede ser Castilla-La Mancha
o Murcia, sus tasas de pobreza son más altas que las de Castilla y León, pero también nos encontramos con el caso contrario. Comunidades con un PIB más o menos parecido al nuestro, como es el caso de Asturias o Cantabria, sus tasas de pobreza son inferiores a las nuestras. Por lo tanto, sí que hay una relación entre mayor PIB, menor tasa de pobreza, pero también hay una relación en cómo se gestiona esa riqueza, ¿no? Y cómo se reparte y se redistribuye esa riqueza. En la siguiente diapositiva vemos la evolución del PIB en relación a la evolución de la tasa de pobreza, ¿no? en los últimos años. Volveríamos a lo mismo, ¿no? Mayor crecimiento del PIB, menor tasa de pobreza. Que vemos que en el caso de Castilla y León, mientras que su PIB ha crecido, bueno, pues de una forma significativa en estos últimos años, no hemos conseguido que la tasa de pobreza haya disminuido, ¿vale? Lo vamos a ver cuando veamos en concreto, incluso nos encontramos con porcentajes muy parecidos al inicio de la parte, bueno, desde que se empezaron a tomar datos. Por lo tanto, esta relación entre PIB y pobreza está justificada, pero siempre y cuando haya unas políticas redistributivas. Si no, un crecimiento per se no nos vale para poder reducir la pobreza. Otro caso que también nos parece interesante señalar es la relación entre pobreza y desempleo, con la misma lógica: a mayor desempleo, menor pobreza. Y en la mayoría de los casos así es. Pero también nos volvemos a comparar con casos como, por ejemplo, Comunidad Valenciana o Murcia, donde las tasas de paro son parecidas a las de Castilla y León, pero sus tasas de pobreza son superiores a las nuestras. Pero también tenemos el caso contrario, como Asturias o Galicia o Aragón, con tasas de paro muy parecidas a las nuestras, pero que consiguen reducir más la pobreza. Esto viene en relación a la calidad del trabajo. Es decir, estar empleado automáticamente no te salva de estar en situación de pobreza. Y de forma muy breve, antes de meternos ya con la parte específica de Castilla y León, ¿cómo se sitúa España en relación a la Unión Europea? Bueno, pues teniendo en cuenta que España es una de las principales potencias económicas, no salimos bien en comparación a otros países. Si hablamos a nivel de AROPE, riesgo de pobreza, la tasa a nivel España está en un 25,8, lo que supone que somos el quinto país de la Unión Europea con mayor tasa AROPE. Si hablamos de tasa de pobreza, lo que hemos visto antes, ¿no? Pobreza económica, estaríamos en el sexto lugar, con un 19,7%. Y tristemente, si hablamos de pobreza infantil, ganamos la tabla, ¿no? Es decir, nos encontramos con un 29,2%, es decir, el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Este dato yo creo que a todos y a todas nosotros nos tendría que incluso casi hasta avergonzar, es decir, teniendo en cuenta las capacidades y el desarrollo económico del país en el que vivimos. Sí que es cierto que hay otros indicadores que han mejorado, como la baja intensidad de empleo en el hogar, en el que nos encontramos en una novena posición. Y después de esta visión general y concreta a nivel de España y a nivel en comparativo con las comunidades autónomas, ya nos centramos en Castilla y León de forma específica. Si hablamos del nivel de riesgo de pobreza, el nivel AROPE, como ya hemos adelantado, nos encontramos con un 24%, es decir, casi 1 de cada 4 personas en Castilla y León estarían en riesgo. Nos preocupa porque es el tercer año consecutivo que vamos sumando cada vez mayor población. Pero no obstante, aquí hay que explicar algo. ¿Por qué? Porque luego veremos que los diferentes indicadores, la privación, la pobreza económica, o han subido muy poquito o incluso algunos han mejorado, como la baja intensidad de empleo en el hogar. Pero entonces, ¿por qué el AROPE ha subido tanto, ¿no? Sobre todo de un 22,4 a un 24%. Tiene mucho que ver con el aumento de rentas. Es decir, el aumento de rentas en la Comunidad de Castilla y León es el lugar donde menos han aumentado las rentas en relación a otras comunidades, y esto ha hecho que más personas hayan caído en la situación de pobreza, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo por ciertos factores
que arrastran esta cifra, como son las brechas que ya han salido y veremos. La brecha de género, la brecha de la pobreza infantil y la brecha rural. Hace que estos datos no sean mejores, y teniendo en cuenta que aunque no ha habido un empeoramiento significativo de los diferentes indicadores. Como os decía antes, el informe AROPE nos vale para evaluar lo que estamos haciendo y si nos estamos acercando a lo que nos habíamos comprometido, ¿no?, en la Agenda 2030. Y la verdad que nos hemos alejado del objetivo. Hubo unos años en los que sí que estábamos cumpliendo, incluso estábamos por encima de lo que se nos pedía, pero ahora podéis ver en la línea roja es el porcentaje de población, 24%, y en la línea azul de puntos es lo que tendríamos que estar hablando ahora mismo, un 16,2%. Es decir, ahora mismo tendríamos que estar hablando, para cumplir este objetivo de riesgo de pobreza, que tendríamos que estar hablando de un 16,2% y estamos hablando de un 24%. Vale. Ay, perdonad. Aquí. No, ay. Es que con el ratón es un poco más. Ay, bueno. Sí. Ahí. No. La de hombre y mujer. Es que es... Ahí, esa. No, es que es esta todavía. Esta, aquí. En este informe, por primera vez se han incorporado, bueno, pues otras brechas. Es decir, analizar la tasa... sí, perdona, tienes razón, te tocaba... perdona, sí, es que ahora vamos a analizar primero la AROPE por sexo, disculpar. Sí. Nada, si nos fijamos en los datos AROPE y los estudiamos por sexo, observamos que la tasa de mujeres en situación de AROPE es sistemáticamente superior a la de los hombres. En 2024 la tasa de mujeres en situación de AROPE es del 25,2% frente al 22,8% que sería la tasa de los hombres. Ambos grupos han empeorado ligeramente sus datos, pero vemos que esa diferencia porcentual se mantiene en torno a 2-3 puntos. Y por grupos de edad observamos que las tasas más altas se concentran en los niños, niñas y adolescentes, que alcanzan el 31,8%. Los jóvenes de 18 a 29 años alcanzan el 25,6%. En ambos casos, los valores han aumentado con respecto al año anterior. En cambio, entre las personas mayores de 65 años sí que observamos un descenso hasta el 19%. Lo que nos muestra la tendencia es que cada vez más la pobreza se concentra en las generaciones más jóvenes, mientras que los mayores van mostrando unas tendencias más favorables. Como os decía, este año el AROPE, el informe que se hace desde AP en España, nos ha incorporado un elemento más. Es la combinación de diferentes factores de riesgo, ¿no? Lo que vamos a llamar son las brechas. Brechas que se van a ir repitiendo los diferentes indicadores. En relación al riesgo de pobreza y de exclusión social, vemos cómo los hogares con menores tienen mayor riesgo de tenerla. En concreto, un 28,1% frente al 20%. Otra brecha que ya le hemos mencionado es el mundo rural. Y aquí me paro un poquito más, porque en el mundo rural el riesgo de estar en situación de pobreza es un 30%, pero en el ámbito urbano es un 20%. Estamos hablando casi de un 10% de diferencia. La vivienda se ha convertido en un elemento clave, como todos y todas sabemos. Estar en alquiler, en el mercado libre, supone estar en un 47% de riesgo de estar en situación de pobreza, frente al 19% si nuestra vivienda está en propiedad. Todas las alarmas nos lo están diciendo, todos los estudios nos están diciendo que uno de los problemas es en la vivienda. La situación laboral, la población ocupada está en un 15%, frente al 52,5% de la población en desempleo. El empleo sigue protegiendo y eso está claro, lo vemos en los datos, pero siempre y cuando sea un empleo en condiciones dignas. Y otro concepto más en realidad más que se ha incluido es la discapacidad.
las personas con discapacidad están en un 31,3% en situación de riesgo de pobreza, frente al 20,6% de las personas que no tienen discapacidad. Es decir, familias con menores, ámbito rural, situación laboral, desempleo y situación de discapacidad. Estos tres brechas vamos a ir viendo los diferentes indicadores que van a hacer que estemos en mayor riesgo. Y si analizamos esta tasa de pobreza de nuevo por sexo, lo que vemos es que afecta al 19,4% de mujeres y al 17,6% de los hombres. De nuevo, la tendencia que observamos que la pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres. Si nos fijamos en la tasa de pobreza por grupos de edad, de nuevo vemos que la tasa de pobreza infantil alcanza el 28%, con un aumento de más de 5 puntos con respecto al año anterior, lo que la convierte en la más alta de toda la historia que se viene realizando este estudio. Como es, bueno, estamos hablando ahora del indicador de pobreza económica, que es lo que hemos visto antes. Y el indicador de la pobreza económica ha subido un poquito y estaríamos en el 18,5%, lo que significa que el 81,5% no son pobres. Pero de aquí nos preocupa que de este 18,5% que están en situación de pobreza, el 8,4% está en pobreza severa. Es decir, prácticamente casi la mitad de las personas en situación de pobreza lo están en pobreza severa. Es decir, esto es muy importante que lo destacamos. Os recuerdo, ¿no?, las cantidades. Hablamos de pobreza cuando estamos por inferiores a 965 euros por unidad de consumo y de pobreza severa cuando es inferior a 641 euros por unidades de consumo. Como elemento positivo, el indicador de pobreza severa sí que ha disminuido, ¿vale? Ha disminuido un poquito en relación al año pasado. Hemos pasado de un 8,9 a un 8,4 y nos volvemos a situar otra vez en la media con el Estado. Y en cuanto a esta tasa de pobreza severa, pero por sexo, observamos que los porcentajes son bastante similares, en torno a un 8,4%, pero hay una diferencia importante y es que en este caso la reducción de la tasa se concentra en las mujeres, cuya tasa ha bajado en el último año del 9,3% al 8,2%, mientras que en los hombres se mantiene estable en los últimos años. El indicador que comentaba mi compañera, el de la pobreza severa, lo veremos junto con el de la baja intensidad de empleo en el hogar, son los únicos indicadores donde las mujeres están en mejor situación que los hombres. Si volvemos a ver otra vez lo que hablábamos antes, la tasa de pobreza por diferentes características, ¿no?, volvemos a otra vez a lo mismo. Tener hijos, vivir en el ámbito rural, tener una discapacidad o estar en situación de desempleo nos sitúa en mayor tasa de pobreza severa. Vale. No se ve mucho, pero hemos querido ejemplizar qué significa realmente vivir en pobreza severa, porque estamos hablando de cantidades, de números, pero queríamos, bueno, pues traer un ejemplo de un ejemplo que se puede buscar en cualquier familia que esté en esta situación de pobreza. Vamos a partir de un hogar de 4 miembros, 2 adultos y 2 menores de 14 años. Si recogemos lo que hablábamos antes, las unidades de consumo, estamos hablando de 2,1 unidades de consumo. En concreto, estamos hablando de pobreza severa a 644 euros al mes por unidad de consumo. Nos sale un presupuesto al mes para poder vivir de 1.352 euros, ¿vale? Familias de 4 miembros en situación de pobreza severa. Haciendo una pequeña estimación, basándonos en diferentes estudios, diferentes indicadores de esa época, del 2024, que es donde se tienen en cuenta estas cantidades, bueno, pues ya solo vemos que en alquiler podemos estar pagando un alquiler medio de unos 638 euros, suministro 78 euros de electricidad, 70 euros de gas, 22 euros de agua. Es decir, ya solo en alquiler y suministro, sin haber hecho absolutamente nada más, ya tenemos 800 euros.
pero tendremos que comer también, ¿no? Entonces, bueno, pues en alimentación vamos a calcular unos 500 euros siendo muy conservadores. Es decir, aquí hay que incluir productos de limpieza, bueno, pues todo lo que una familia necesita. Y claro, también nos tenemos que mover. Bueno, pues vamos a incluir gastos de transporte. Vamos a suponer que no tenemos coche, porque no nos lo podemos permitir y nos movemos en transporte público. Pero también tenemos que comprar ropa a nuestros hijos o otros gastos de salud que no se nos incluye. Dentistas, ¿vale? Bueno, pues el presupuesto con las condiciones mínimas y siendo muy, muy, muy conservadores, aquí ya ni siquiera hablamos de ocio, 1.535 euros. Nos faltan 183 euros para llegar a final de mes. Entonces estamos hablando de familias que no tienen la capacidad de cubrir sus necesidades más básicas. Sin tener en cuenta otros gastos como comunidad, pago de intereses, que no se nos rompa nada. Es decir, familias que no tienen ningún tipo de ahorro. Familias en las que su única preocupación es poder llegar a final de mes y que el 15 de cada mes ya para ellos tendría que haber acabado ya el mes. Entonces, bueno, pues esto es vivir en situación de pobreza severa. A veces hablamos números, nos perdemos en ellos, pero esta es la situación de muchas familias. Es cierto que existen ciertas ayudas, el bono eléctrico, el bono social, pero seguimos sin poder llegar a ese mínimo. Y no estamos hablando de vivir una vida plena con acceso a la cultura, acceso al ocio, acceso a relacionarnos, acceso a Internet. Es decir, lo que conlleva vivir una vida plena y tener un proyecto de vida. ¿Y qué va a pasar muchas veces en estas familias? Bueno, pues que pueden estar en situación de carencia material, social y severa, es decir, el siguiente indicador que nos toca por ver. Ya lo adelantaba mi compañera, la carencia material, social y severa ha subido a un 6,5%. Es cierto que es inferior a la media nacional, pero es el dato más alto desde que tenemos registros. Es decir, y ha aumentado un poquito, del 6,4 al 6,5, pero ha aumentado. Lo que nos tenía que bueno, pues preocupar. Sí, y en cuanto a la carencia material y social severa por sexos, bueno, pues se mantiene bastante estable los datos. Las mujeres con un 7,4% y los hombres un 5,6%. De nuevo, las mujeres también, bueno, pues tienen peores datos con respecto a los hombres. Otra vez, si volvemos a hablar diferentes realidades, bueno, pues no vamos a repetir, vais a tener los datos, pero otra vez nos vuelve a pasar lo mismo. Ámbito rural, discapacidad, tenencia del hogar, vivir en alquiler o desempleo, vamos a tener mayor riesgo de estar en carencia material, social y severa. Y ya no nos queremos meter cuando se combinan diferentes estos factores, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando estamos hablando de una mujer con discapacidad en el ámbito rural que vive de alquiler? Bueno, pues esto se va multiplicando. Como os decíamos, la carencia material, social y severa está en base a ciertos indicadores, en concreto 13. De forma muy breve, bueno, pues destacamos que el 27,8% de la población en Castilla y León no puede afrontar gastos imprevistos. Esa familia de la que hablábamos antes, de que cómo va a poder ahorrar si ni siquiera puede cubrir sus necesidades básicas. El 22,4% no puede sustituir muebles viejos o estropeados. El 14% no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que tenemos en esta comunidad, tanto de calor como de frío, o el 10% ha tenido retrasos en pagos de la vivienda. Otro indicador que el informe ha incluido, pero no se tiene en cuenta dentro de la carencia material, social y severa, son las dificultades para llegar a final de mes, pero que también nos está mostrando una situación de riesgo. Y aquí el 40,1% tiene dificultades para llegar al final de mes y el 7,5% tiene muchas dificultades. Lo vamos a ir viendo después. El aumento de la renta, bueno, pues sí que ha aumentado, pero el IPC, el coste de vida, se ha llevado ese aumento.
Bueno, con respecto a la baja intensidad de trabajo en el hogar, que lo que hace es medir el número de hogares en los que apenas se trabaja, en Castilla y León la tasa se sitúa en el 7%, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 8%, con una tendencia bastante positiva y favorable. Y con respecto a la baja intensidad de trabajo en el hogar, pero ya estudiándolo por sexo, vemos que en 2024 la tasa es del 7,7% para los hombres y del 6,3% en las mujeres. En este caso la situación sí que es algo más favorable para las mujeres que para los hombres, lo que contrasta con otros datos estudiados. En relación a este indicador que nos acaba de decir mi compañera Cristina, también, bueno, pues hacer una reflexión. El caso es que sí que tenemos la baja intensidad de empleo en el hogar en las mujeres es inferior, es decir, podemos decir que están accediendo a mejores condiciones, por lo menos de horas, pero luego eso no se traduce en una mejora de los diferentes indicadores de pobreza o de carencia material social y severa. Entonces, bueno, pues es una reflexión que también tenemos que hacer ahí de la calidad de estos trabajos. Con esto llegaríamos, bueno, pues al fin de la explicación de los indicadores, ¿no?, que componen AROPE. Pero el informe también, bueno, pues incluye algún indicador más que, bueno, pues vamos a explicar. La renta media por persona, lo hemos comentado antes. La renta media por persona en Castilla y León ha subido y a nivel nominal alcanza los casi 15.000 euros. Pero a nivel real, es decir, deflactando el IPC,